Llegamos a nuestra escuela para padres para seguir hablando precisamente de esas cosas que como padres estamos haciendo mal y que no permiten que nuestros hijos sean unos niños obedientes o esos hijos lumbreras que siempre hemos querido tener. Por eso, pues en un momento está con nosotros Adela, nuestra psicóloga. Feliz de tenerte aquí en nuestro Café de la Mañana. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir este espacio con todos ustedes, con esa teleaudiencia tan receptiva que siempre está proponiendo temas, y de verdad que es un honor compartir con ustedes. En el programa anterior hablábamos, entre muchas de las cosas que siempre debemos tener presentes, es que nuestros hijos aprenden del ejemplo. Y por eso nuestra encuesta del día es la pregunta sobre si mi hijo aprende o si los hijos aprenden del ejemplo de los padres. Estamos entre el sí o no. Y pues también ya nuestros televidentes han opinado, y un sí dicen el 95% y no el 5%. Entonces vamos haciendo la tarea bien, porque estamos siendo conscientes de que si yo estoy haciendo las cosas mal, seguramente mi hijo en su futuro también hará las cosas mal, porque lo vio de mamá o lo vio de papá. Pero vamos a hablar precisamente, Adela, de esas otras 13 pautas de las que no debemos hacer como papás. Así que queremos invitarlos a nuestros televidentes para que vean este video. Y aquí estamos viendo precisamente cómo se enseña el respeto y los buenos modales. Ahí vemos cómo llega mamá y ve a papá con sus pies encima de las cosas, no hace aseo, está viendo el teléfono celular, el niño está por ahí como si nada, simplemente viendo que lo que está haciendo la mamá y el papá, que simplemente es nada. Y entonces uno dice, pero mi hijo, ¿por qué no saluda cuando llega a algún lugar? O mi hijo, ¿por qué deja todo tirado en la casa? Si llega del colegio y dejó los zapatos tirados en la sala, dejó la ropa tirada en la sala y no la levantó, y es precisamente porque es que, a mí no me importa, mi papá hace lo que quiera, pues yo también puedo hacer lo que yo quiera, porque eso es lo que veo de mi papá. ¿Cómo le decimos a los papás? Porque aquí, más que educar y decirle a nuestros hijos, tienes que ser obediente, es educar a los papás, que es lo que queremos hacer hoy en el Café de la Mañana. Educar al papá para que luego diga, oye, tengo un gran hijo y eso es gracias a que soy una buena mamá o que soy un buen papá. Bueno, en la sesión anterior, retomando un poco, hablábamos desde la coherencia. Nosotros debemos educar siempre desde la coherencia. Una de las recomendaciones principales es no transmitir miedo a nuestros hijos. Lo importante es transmitir amor, pero un amor serio, un amor maduro que va guiado desde el ejemplo. En lo que observábamos en el video vemos una escena muy típica de la cotidianidad. Cuando yo quiero que mi hijo sea ese chico receptivo, que organice, que hable bien, que respete, pero yo no estoy educando desde la pedagogía del amor y desde el ejemplo. Entonces, una recomendación para los padres es entusiasmar a nuestros hijos. Ante esa situación de caos, yo debo mantener la calma, porque normalmente tiendo a transmitir mi desespero con mi hijo y no voy a lograr el objetivo, que es que mi hijo de pronto organice y siga un ejemplo sano que se mantenga. O pasa que en muchas ocasiones que llega de trabajar, sea mujer o sea el hombre, quien sea que trabaje, y va a mirar y empieza la pelea. Pero mire, no limpió el polvo, mire, y está todo completamente reluciente, pero solamente hubo una mesita en la que tal vez no le pasaron el trapo y miren, eso está sucio. La cocina. No, esto tiene grasa, y empieza la pelea, y entonces los hijos, en vez del respeto, tienen es miedo de lo que está pasando en casa, porque es que si yo no lo hago voy a tener problemas, mi mamá me va a regañar, mi papá me va a pegar, porque simplemente no estoy haciendo las cosas como él quiere, y no es porque a mí me nazca y simplemente haya ese juego primero en casa de cómo puedo yo ser el niño juicioso. Bueno, es importante resaltar que como familia somos el pilar, somos el ejemplo. Una familia unida es un equipo. Hay que asumir el rol que nos corresponde. Papá es la persona que sale a trabajar, pero también debe ser ese papá amoroso que llega a casa y que se involucra en las labores de la cotidianidad. Es muy hermoso ver a papá ayudando a organizar la cena, es bonito ver a papá ayudando a mamá en la cocina, atendiendo a los niños, es bonito ver a papá también ayudando a recoger juguetes. Esa armonía y esa sincronización de comunicación entre los padres también es un excelente ejemplo para nuestros hijos. ¿Sabes qué pasa? Algo que ya se ha perdido, esa tradición de sentarnos en la mesa a comer juntos.
Entonces, porque claro, salimos tal vez muy temprano, tenemos a los niños en el colegio hasta las 3 o 4 de la tarde porque es una jornada completa. Y entonces llega el papá o la mamá y se conectan, siguen, pero esta vez con su celular. Entonces los hijos pues como que cada quien come por su lado, yo llegué y me comí y ya, y cada quien se va para sus habitaciones y nada pasó y se pierde ese momento de compartir en familia, ¿verdad? Entonces yo creo que el volver y el retomar esos momentos en los que yo puedo compartir con mi familia un café con pan, en el caso de que de pronto no sean las mejores cenas, o que pueda compartir en la hora de almuerzo con mis hijos, pues eso hace también que podamos permanecer unidos, que pues, se pueda hacer que los roles de cada uno de los miembros de esa familia pues cumplan con su función. Bueno, mira que es importante cuando yo salgo a trabajar, cuando yo salgo a ganarme el pan de cada día, cuando yo asumo mis responsabilidades, debo mentalizarme que el lugar más hermoso a donde yo quiero llegar se llama hogar, se llama familia. Es reencontrarme nuevamente con mis hijos, con mi pareja, es retomar mi rol de papá. En la sesión anterior pues hablábamos de descentralizarnos un poco y no llevar los problemas que nos agobian allá afuera. Debemos hacer ese ejercicio mental todos los días de que lo más importante que me espera en casa es la familia. Entonces, empezar a interiorizar ese hábito de retomar sanamente el sentarnos a la mesa, el preguntar cómo te fue. Hacer ese ejercicio es muy importante porque normalmente llegamos enfadados, el tráfico, el estrés y nos desbordamos en casa. Hay que respirar profundo antes de entrar a casa, hay que mirar a nuestros hijos con amor, hay que empezar a preguntar cómo te sientes y en qué te puedo ayudar y qué podemos mejorar. Cuando yo empiezo a interiorizar esa rutina, ese contacto visual con mis hijos, ese abrazo, se va a facilitar cualquier caos que encuentres dentro de la casa. Y tenemos mensajes de nuestros televidentes que opinan sobre el tema, así que vamos a leerlos a cada uno de ellos. Dice, tengo un niño de 8 años con DTH y trastorno negativista desafiante y con él es un caos para el orden y demás cosas. ¿Cómo hago? Bueno, acá estamos hablando de dos trastornos bastante significativos. Yo le agradecería, o sea, le transmito a la televidente que amablemente nos escribe que antes de pronto de rotular se informe, busque un equipo interdisciplinario, lleve a su niño a unos buenos especialistas para poder trabajar desde un diagnóstico. Cuando hay una condición médica, cuando hay una condición de base orgánica, ya debemos cambiar la estrategia. ¿Por qué? Porque un niño normalmente cuando presenta el déficit de atención inmediata con hiperactividad, hay unas dificultades, hay unos criterios donde el niño no va a procesar una información clara, donde el niño, para que pueda funcionar, es trabajar desde las rutinas, desde las pautas de crianza, desde el amor y desde la constancia. ¿Por qué? Porque normalmente ya hay una dificultad de base y eso lo que genera es el trastorno opositor desafiante, que no es fácil de manejar y que también es característico de los adolescentes. Sigamos con más mensajitos porque nuestros televidentes también quieren respuestas a cada una de esas inquietudes que se le presentan. Dicen, a los hijos hay que exigirles y en ocasiones decirles quién es la autoridad para que aprendan a respetar. ¿Qué opinas sobre ese mensaje? Que es una afirmación que hacen nuestros televidentes. Bueno, es una apreciación con bastante fundamento, porque cuando se asumen roles de paternidad desde el amor, desde la tranquilidad y desde la coherencia, esa responsabilidad se mantiene con nuestros hijos. Es más fácil abrir canales de comunicación con mi hijo cuando yo estoy en constante comunicación con mi hijo, cuando yo soy esa figura de autoridad no rígida, no tan autoritaria, no que solamente está exigiendo resultados y de pronto soy inflexible de pensamiento y no cedo ante ciertas situaciones con mi hijo. Me remonto un poco de pronto a la etapa de la adolescencia, que es un poco difícil, la más fuerte, álgida, donde los chicos están en esa necesidad de pertenecer. Entonces, no es que vayamos a bajar la autoridad, es simplemente tener una comunicación cercana con mi hijo, es mantener ese contacto visual, es mantener esa palmada en el hombro, es ponerme en sus zapatos, es compartir sus gustos, así de pronto me parezcan locos, pero cuando tú te introduces en el mundo de tus hijos, es más fácil lograr mantener una figura de autoridad
una figura de amor y unos excelentes canales de comunicación. Y precisamente ahí va nuestra segunda cosa que no debemos hacer en esta segunda parte de cómo enseñarle a nuestros hijos a obedecer, y es precisamente el transmitirles miedo a nuestros hijos y que nos aprendan a respetar simple y sencillamente porque temen a que mamá y papá puedan hacerme algo, hacerme daño, y no lo que realmente debería ser como el respeto. Y vemos por lo menos en esta imagen ya un niño violento que está jugando y lo que está haciendo es jugar a golpes con sus muñecos, y el que ve en escena a su mamá y a su papá pelear y gritarle, entonces termina siendo algo que le genere realmente temor y no que se sienta a gusto con sus hijos. ¿Qué hacer? Bastante difícil, ¿por qué? Porque de 0 a 7 años, normalmente los niños están estructurando su personalidad. Es una etapa hermosa donde el niño crece y copia literalmente los modelos que tiene a su alrededor. Normalmente como adulto debo hacer un alto para revisarme y mirar mis propios conflictos de agresividad, de falta de paciencia, antes de ir a rivalizar con un niño pequeño. Dios, difícil. Porque normalmente nos ganan las emociones, ganan las emociones como adultos y rivalizamos con un niño de 3, 4 años que es una versión en miniatura mía, porque mi niño está proyectando también mi carácter, mi temperamento. Es como si hiciéramos un ejercicio de mirarnos frente al espejo. Las reacciones que tú hagas, el espejo te las va a replicar. Entonces eso sucede con nuestros niños. No existe una fórmula, no existe una receta, pero siempre desde la pedagogía del amor y del ejemplo podemos mejorar el comportamiento. Y es que ahí es donde uno dice, cuando uno tiene un hijo se dinamiza todo, ¿no? Porque generalmente uno tiene un hijo y la paciencia siempre se va a llevar hasta el extremo. Y es donde queda un poco complicado en muchas ocasiones el poder respirar en el momento más álgido, en el momento más difícil, donde siento que ya no voy a poder más, donde voy a explotar sí o sí, y el poder respirar para hablarle con amor a mi hijo y no terminar haciendo algo de lo que yo después me pueda arrepentir. Bueno, ahí yo sí recomiendo a los padres de familia involucrarnos un poco en las etapas del neurodesarrollo en nuestros niños. Mira, de 0 a 2 años es una etapa hermosísima donde los niños apenas están interiorizando la conciencia de que deben compartir el espacio con otras personas. Mira lo que ocurre en la psiquis de un niño pequeño. Él necesita unas figuras de amor para garantizar su supervivencia, pero es a los 2 años donde el niño empieza a socializar, donde empiezan las pataletas, donde normalmente empieza la etapa escolar, donde empieza a compartir con otros niños y es egocéntrico por naturaleza. Es una etapa que con el acompañamiento adecuado de los padres la va a superar. Pero a veces los padres se tensionan, se llenan de ansiedad, se llenan de nervios y se les olvida disfrutar esa etapa maravillosa que no volverá. Y bueno, sigamos contestando las inquietudes de nuestros televidentes, ya que nos escriben a través de la línea de WhatsApp y queremos, por supuesto, responderles a todos y cada uno de ustedes. Así que veamos este mensaje. Dice, desde Bogotá, mira, yo cuido 3 niños desde las 3 de la tarde que salen del colegio y les cuento. 1, los padres quisieran recoger a los niños lo más tarde, de no ser que les pongo horario, se los llevarían a las 10 de la noche. Y 2, los niños que cuido son felices conmigo, con mi familia. Un abracito. Dios, y ahí es donde uno dice, qué triste, porque uno siempre, cuando se piensa en tener hijos, se tiene que pensar en que me tengo que desprender del yo, de mis gustos personales, de mi tiempo, de mi espacio propio, ¿verdad? De que ya no voy a pensar solamente en mí. Y pasa en muchas ocasiones y pasa en muchas familias que, claro, papá y mamá tienen que trabajar porque si no, no va a alcanzar el dinero para poder de pronto darle todos los gustos que quiero para mi hijo. Pero entonces los voy a dejar al cuidado de la nana, del niño, de la niñera, y no, pues yo voy a las 10 de la noche, a las 9, quédese con el niño porque yo no tengo tiempo. Entonces, ¿qué tiempo le estoy dedicando a mi hijo? ¿Cuándo voy a ser papá y cuándo voy a ser mamá? Una situación difícil y tristemente es lo que nos encontramos en la realidad. Los papás, y me incluyo porque yo también soy madre, estamos a veces obnubilados afuera
luchando contra un tráfico, contra un sistema para mejorar nuestras condiciones económicas, porque tenemos un imaginario de querer brindarle lo mejor a nuestros hijos. Y de pronto en ese imaginario, ¿qué es lo mejor? Un buen colegio, que tenga unas excelentes actividades extracurriculares, que materialmente no le falte nada, poder llevarlo a un centro comercial y poder gastarme en el día 300.000 pesos para que mi hijo se sienta pleno y se sienta feliz. Pero resulta que emocionalmente estoy reemplazando a mi hijo, estoy ganando el afecto de mi hijo a través de lo material. Entonces, deposito esa responsabilidad tan grande en un cuidador. No es hacer juicios con los padres que necesitan un cuidador para sus hijos. No estamos haciendo juicios. Es simplemente la invitación hoy es hacer el ejercicio de intentar ser padres ausentes, presentes, que la calidad del tiempo la ponga yo, que yo todos los días me esté monitoreando qué calidad de tiempo le estoy brindando a mi hijo. ¿Qué tiempo estoy compartiendo? ¿Qué tiempo estoy compartiendo con mi hijo? Mira, y existen cosas tan sencillas que te puedes disfrutar con tu hijo pequeño en casa, sin salir. Debes tener a mano crayolas, pinturas, texturas, disfrazarte con tu hijo, gozarte de esa etapa en la que está, permitir que te haga preguntas y no prolongar el tiempo de recogerlos, porque un cuidador te brinda un servicio, pero no está empoderado para transmitir ese amor, ese cariño que necesitan nuestros hijos para que sean unos seres humanos plenos y llenos de confianza. Claro, y ahí cabe decir que qué bonita esta cuidadora que nos envía el mensaje y que tengo que decir gracias, pero por esos papás, gracias, porque pues hacen de que esos niños sean felices estando con la familia de ella. Así que para usted, qué bonito trabajo y ojalá que esos papás también pues aprendan a estar mucho más tiempo con sus hijos. Pero y ahí vamos a hablar de ese tercer caso y es lo que falta en muchas ocasiones y en muchas familias son el poder construir o tejer esos lazos de amor que muchas veces estamos al tanto de precisamente de poder darle todos los gustos que queramos a nuestros hijos, que tengan el reloj más costoso, que tengan los juguetes de las mejores marcas, que tengan los mejores cuadernos, que vaya vestido siempre como el príncipe y se nos olvida que mi hijo no necesita tantos esas cosas materiales. Él puede pasarla muy bien con unos zapatos de 500.000 pesos, pero también puede pasarla muy bien con unos zapatos de 20.000, pero disfrutar con su familia, que es ahí donde muchas veces pecamos y se nos olvida tejer esos lazos de amor. Es que tristemente estamos asumiendo unos roles de padre pobre, hijo rico, porque retomando lo que conversábamos anteriormente, nos estamos desbordando en cosas materiales para nuestros hijos y se nos olvida fortalecer lazos, incluso de amistad. A veces yo me opongo un poco a asumir un rol de que somos amigos de nuestros hijos. No somos amigos de nuestros hijos. Debemos mantener una figura de autoridad sana, amorosa, tranquila, que controle, que eduque, que mantenga canales de comunicación. Pero si en algún momento en ese proceso de crianza necesitamos asumir el rol de amigo, debemos hacerlo. Acercarnos a ese adolescente rebelde que está creciendo, que en determinado momento ya rompió la comunicación conmigo, porque yo di el primer paso, ya yo rompí esa comunicación. La transición del niño entre los 6 y los 10 años es difícil, porque ya es un niño más consciente del entorno, ya exige, ya manipula, ya te reclama. Entonces, ese fortalecimiento de vínculos es el garante que tenemos para cuando llegue la etapa de la adolescencia, mantener esa comunicación. Y nos volvemos rivales, porque empezamos a ser desafiantes con nuestros hijos, pero es esa comunicación, eso que yo aboné en los años anteriores, lo que me va a permitir mantener esa figura de autoridad sana con mi hijo adolescente o con mi hija adolescente. Y eso me parece un consejo también muy importante porque muchas veces como papás y sobre todo en esta nueva generación, pues lo que hacemos es confundir a nuestros hijos como que somos los amigos y terminamos evitando ser el papá, el que tiene la autoridad, por miedo a que mi hijo pues no me quiera o por miedo a que mi hijo pues no me cuente sus cosas y se nos olvida que podemos hacer los dos roles. Vamos a finalizar, Doc, con un mensaje de uno de nuestros televidentes que nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp y dice: mi hija tiene 13 años, ella es un muy buen estudiante e hija, pero he notado que se ha vuelto un poco malgeniada y discute seguido con la hermana mayor. En ocasiones me da la impresión que algo tiene que ver con las amigas, pues algunas ya tienen noviecito. Y entonces, bueno, 13 años está en la etapa de
de la rebeldía, ¿no? Claro que yo no recuerdo haber pasado por esa etapa, pero... En el punto caramelo, Sí. es una etapa difícil, porque la adolescencia no es fácil. Se debe tener en cuenta que hay unos aspectos. El adolescente está creciendo, le da miedo crecer, porque está en ese conflicto de dejar de ser niño y asumir unos cambios, una responsabilidad. Hay también unas dimensiones psicológicas en la necesidad de pertenecer. Nuestra televidente cita que tiene 2 hijas. Imagínate la rivalidad que puede existir entre las 2 hermanas. Por lo general deben estar muy cercanas en edad. Entonces, tener 2 adolescentes en casa no es fácil. Y lo que cita nuestra televidente es bastante valioso. La influencia del medio, de las amigas, la necesidad de pertenecer, hace que nuestros adolescentes se vuelvan rebeldes, que adopten estereotipos de la moda, tienen esa necesidad de buscar pareja, se desenfocan. La señora citaba algo importante, que es que la niña es buena estudiante, que la niña es una buena hija. Eso es muestra de que hubo unos buenos patrones de crianza. Entonces la recomendación es retomar, enaltecer, elogiar ese ser buena hija, que es una buena estudiante, fortalecer la comunicación, permitirle espacios a su adolescente de autorregulación para que la niña se sienta tranquila y sienta que puede confiar en su entorno familiar. Y gracias por enviarnos sus casos y gracias a ti por orientarnos un poco para esos papás y mamás que están trabajando en ese proceso y para los que en algún momento de la vida, si así Dios lo permite, llegamos a ser papás. Con el mayor de los gustos, y no sin antes decirle que la empresa, que vale la pena desgastarse, sobregirarse, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, se llama familia, porque es el pilar de la sociedad y es el garante que tenemos para construir ciudadanos de bien. Muchísimas gracias por la invitación.